La voz de los protagonistas. En Contextos. Marco, bienvenido, buenos días. Es un gusto tenerte con nosotros una vez más y para nosotros importante el análisis que se hace desde el CCI Laguna sobre las cifras. Y que ya el gobierno federal ha aceptado que son muchísimos más de los que comúnmente vienen ofreciendo. Más de 300,000 muertos en México por COVID-19, pues no es poca cosa. Y lo cierto es que, preocupados por la metodología de la estadística que está haciendo el gobierno y por las diferencias que luego existen entre lo que ellos cuentan y lo que realmente sucede. Así es que vamos a tratar de entenderlo a través de tu voz, Marco. Así es, Marcela, muchas gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, con la familia Grem. Y bueno, me gustaría empezar primero, creo que la expresión del exceso de muertes la estamos tomando muy a la ligera. Creo que nos estamos deshumanizando, ¿verdad? Escuchar al gobierno decir, fíjense que no son 200,000, son más de 320,000, o hay quien incluso afirma que son 480,000. Vemos las cifras, los datos como simples barajitas, y creo que gran parte pudo haberse evitado, ¿no? Luego después se ofenden si se redondean las cifras, entonces trataré de hacerlo lo más exacto posible. Y si me permites, primero quisiera explicar el concepto de exceso de muertes, por qué hay tal diferencia, por qué el gobierno primero reconoce el exceso de muertes, después pues desestima pensando que se está dando una lectura diferente, pero creo que lo más importante es el costo que estamos llevando muchos de los mexicanos por este tema, ¿no? Y bueno, el concepto de exceso de muertes pues cada vez se está utilizando como una manera quizá más consistente de medir el impacto del virus, ¿no? En términos más sencillos, menos complejos, se trata del volumen de muertes que se producen por encima de lo previsto en un periodo de tiempo, y lo pueden hacer a través, a nivel país, a nivel región, municipio, etcétera, siempre basándose en los promedios históricos, ¿no? En los años anteriores. Digamos que es otra forma de ver los datos comparando la proporción de muertes excesivas con las muertes habituales. Esto también nos da una idea de cuánto ha cambiado el riesgo de morir durante la pandemia, ¿no? Como ya mencioné, el gobierno sale a admitir, ¿verdad?, que las muertes por COVID superan los 320,000 casos. De confirmarse esto, que obviamente ya está confirmado, estamos hablando que México sería el segundo país en el mundo con más fallecidos, solo detrás de Estados Unidos. Y en términos de muertes por exceso, que también ya lo están haciendo muchos países, ocuparía México el primer lugar a nivel mundial. Luego después salen a desmentir que no todas esas muertes son atribuibles al COVID. El informe de este exceso de mortalidad creo que nuevamente ha evidenciado carencias en el sector salud, pero también ahora en el caso de los registros de las defunciones. Siempre creo que era sabido que el número era mayor, pero quizá no sabíamos qué tanto era ese número, ¿no? Este informe estima que el 70% de las muertes en exceso están relacionadas con el COVID. Y ojo, hay un buen porcentaje que no se ha explicado aún. Estamos hablando casi de 100,000 muertes. Y el factor del subregistro fue de 2.4, es decir, más del doble de las estimadas. Hay algunos expertos que advierten que todo ese exceso de muerte debe ser atribuible a COVID. Si es así, entonces estamos hablando de casi 480,000 muertes. Y aquí me explico, trato de explicarme un poquito, porque en este informe no solo se encontró un exceso de muertes por COVID, sino también se encontró que se tuvo un exceso de muerte en todas las causas a nivel nacional. Y ahí es donde los expertos consideran que si tú tienes estimada la tasa de mortalidad por cáncer, por ejemplo, o por diabetes, no puede incrementarse drásticamente si no hay un efecto que haya detonado ese crecimiento. Lo cierto es que lo único que
ha modificado la tasa de mortalidad severamente, pues ha sido el tema del COVID. Y ahora, la metodología utilizada aquí en México y la que viene ahí en el informe, pues fue usar la causa de muerte registrada en las actas de defunción, que ojo, puede tener diferencias en la forma de registrar las causas de muerte, cuando el COVID puede ser el desencadenante, pero la muerte puede ser el resultado de una complicación o de varias complicaciones. Aquí es donde creo que está la gran diferencia de cómo se empezaron a registrar los decesos por COVID, los directos y los decesos indirectos, que muchos de ellos no están contemplados, y por eso ahí la gran diferencia, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, el caso de Coahuila, que tiene un exceso de muertes del 57%, muchas personas al inicio de la pandemia se les registraba la causa de muerte como otra diferente a COVID. Exacto. Por ejemplo, los casos de la neumonía típica en Coahuila crecieron un 75% de un año a otro. Ahí es donde no nos explicamos, ¿verdad?, por qué no son atribuidos a COVID, si no hubo algo diferente que pudiera haber modificado esta tasa de estimación, ¿no? Pero lo cierto también es que esta diferencia también pudo haber sido por la política de no hacer pruebas al inicio de la pandemia. Mucho, como la Mesa de Salud, estuvimos insistiendo en que se hicieran pruebas masivas desde el inicio de la pandemia. Hoy países que no hicieron eso tienen estas diferencias tan grandes en este exceso de mortalidad. Por ejemplo, países como Nueva Zelanda, Australia, Alemania, su exceso de muerte es muy, muy, muy pequeño, en diferencia de los registros que ellos llevaron desde el inicio de la pandemia, ¿no? Y aquí yo creo que me gustaría concluir con el costo. ¿Qué pasa? Y creo que esto nos debería de importar muchísimo. ¿Qué pasa si no cuentas bien? Pues hay un enorme costo. El costo de no elaborar políticas de gobierno apegadas a esa realidad. Yo me imagino, imagínate, no saber con exactitud de qué se está muriendo la gente, si es de cáncer, de diabetes, qué rangos de edad. Entonces, ¿cómo puedes diseñar programas? ¿Cómo puedes distribuir recursos? ¿Cómo puedes estudiar las causas de esa mortalidad? Y creo que estamos diseñando a ciegas si no homologamos estos criterios, si no mejoramos este tema de los registros. Estamos hablando de una enfermedad que, si bien hoy por hoy no ha sido la causante de más muertes en el mundo, en toda la historia, pues sí tiene un nivel de propagación muy rápido y tiene una tasa de mortalidad muy alta. Entonces creo que debemos de apegarnos más a lo científico y a lo epidemiológico, y menos a lo político, que es como se ha venido tratando esta pandemia. Claro, bueno, todo lo que nos dices es bastante revelador, porque ciertamente era prácticamente todas las causas de fallecimiento tenían que ver en un principio con neumonías atípicas, como si eso realmente hubiera sido la causa. Y ahora pues se sabe que simple y sencillamente no se hicieron las pruebas suficientes, no se constató realmente la causa de la muerte, y entonces por eso es que hay tanta diferencia entre las cifras que hoy tenemos y las cifras que nos ha venido dando la autoridad. Ahora, tras la publicación de las cifras por exceso de mortalidad, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sugirió a los medios de comunicación mejorar su cobertura. Dijo que la base que en su momento procede de los registros civiles de la RENAPO todavía debe pasar por un proceso de dictaminación. Este proceso se lleva a cabo en cada una de las jurisdicciones sanitarias que integran el Sistema Nacional de Salud, y en las jurisdicciones sanitarias analizan todos estos certificados de defunción que tienen alguna causa asociada potencialmente a COVID, para, en función de esta información, definir si efectivamente esta persona falleció por COVID-19. Esto fue lo que dijo José Luis Salomía, director de epidemiología. Pero el subsecretario pues como que no le hizo muy feliz estos números, y dijo que los medios de comunicación en general tendríamos que estar ocupados de otra manera del COVID y ser menos alarmistas. ¿Por qué es necesario hablar con las cifras reales? Además de que se puede integrar un buen programa de salud sobre cimientos que son fuertes y firmes.
¿por qué hay que hablar con la verdad en este tema y no que no les cause tanto escozor a las autoridades? No, mira, creo que se evidencia un fracaso. Imagínate, cuando al inicio de la pandemia el escenario catastrófico eran 60,000 muertes. Estamos hablando de ser cierto lo de los que comentan los expertos, que todo el exceso de muertes debería ser atribuible en cierta medida al COVID. Estaríamos cerca de 480,000 muertes en vez de 60,000. Creo que eso es lo que les causa un poco de molestia. Mira, también lo cierto es que todos los países tienen diferencias al momento del registro, ¿no? Aquí creo que estamos ciertos que a todos los fallecimientos relacionados con alguna comorbilidad, ¿realmente se les aplicó la prueba post-mortem de COVID? Yo creo que al principio no, Marcela, porque hubo muchos fallecimientos al principio y muchos se rehusaron o no tenían el tema de las pruebas, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, tuvieron que verse en la necesidad de atenderse en su casa cuando no había camas disponibles, o por el miedo quizá de sufrir algún contagio en un hospital, o la otra, o simplemente no tenían recursos para atenderse o no tenían una cobertura médica? Muchos de ellos, desgraciadamente, fallecieron en sus hogares y no pasaron por el sistema de salud que sí venía registrando adecuadamente estos fallecimientos. Entonces, creo que falta mucho más rigor al momento del registro. Creo que necesitamos herramientas mucho más rápidas para contabilizar los decesos, no solo los que no pasan por el sistema de salud, y para eso tienes que hacer pruebas masivas, que fue lo que estuvimos insistiendo, para también saber con exactitud, como ya lo mencionaste, si la persona falleció en un hospital, en su casa, cuál es el nivel socioeconómico, si tenía cobertura o no de salud, y sobre todo las causas de su muerte. Digo que se tiene que hacer una revisión muy exacta de todas las causas de defunción y ver realmente si fue atribuible o no a COVID, porque a mí me parece que tener un exceso de muertes por neumonía típica respecto al año pasado de un 75% más, me parece que sí debe de ser atribuible al tema del COVID. Entonces, esta confusión en las cifras obedece a que las muertes no tuvieron un diagnóstico de si se murió por COVID o no se murió por COVID. Eso en primera causa. Luego, las muertes que sucedieron en los hogares, no necesariamente en las instituciones hospitalarias. Luego, el incremento en el promedio, como tú lo dices, y considerado como exceso de muertes. O sea, porque tiene que responder con un estándar, no a un histórico. Así es. Sí, aunque la densidad demográfica sea distinta, Marco. Obviamente tus estimaciones van conforme va creciendo la población, ¿verdad? Tú tienes una estimación de tu tasa de mortalidad, en base a eso, obviamente, diseñas muchas de las políticas públicas, pero sí me parece que no puede haber una diferencia tan drástica de un padecimiento en específico. Necesita haber algo externo que motive esa defunción en exceso, y hoy lo único que vemos que pudo haber influido en ese exceso de muertes pues fueron las causas atribuibles a COVID. Y más allá de eso, creo que es el criterio, Marcela, que debe de aplicarse y debe de homologarse. Si realmente tuvo el principio, por ejemplo, hay sistemas que registraron, si la persona fallecida tuvo previo a su fallecimiento COVID, que aunque no haya fallecido por COVID, ellos lo estaban catalogando como COVID. ¿Cuántos estados no registraron de forma distinta? No lo sabemos, ¿sí? Por eso es importante tener una metodología muy rigurosa en el caso del registro. Más allá, es para conocer la realidad, y si no conocemos realmente las causas que están ocasionando esos fallecimientos, pues yo creo que vamos a estar diseñando programas y presupuestos pues un tanto a ciegas. Ahora, esto de cuidarse las espaldas, de que no los vean y no haya un juicio de ineficiencia en el abordaje de la pandemia, ¿pudiera haber sido una de las razones? Sí, quizá puede haber sido una de las razones, Marcela.
creo que desestimamos todos, los ciudadanos y las autoridades desestimamos mucho el tema de la pandemia. Hoy lo seguimos desestimando. Yo veo mucha gente de vacaciones, veo las playas llenas, la gente salió de vacaciones como si no hubiera pandemia, y también creo que tiene que ver mucho la irresponsabilidad de los ciudadanos en que esto haya crecido mucho más de lo que se tenía estimado. Exacto. Por eso es que la Mesa de Salud ha hecho una invitación a que no relajemos las medidas. Es que, Marco, yo no sé si coincidas, pero tal pareciera que por el hecho de tener aquí algunas vacunas que no son tampoco ni las que necesitamos ni en cantidad suficiente para vacunar ni siquiera a todos los adultos mayores o a todo el personal de salud, con eso es más que suficiente para sentirnos seguros. Ahí hay un componente que alguien lo explicaba desde el hartazgo, desde el ya basta, ya no me importa como sea. Sí, así es. Nos estamos contagiando de esa seguridad que muchos ciudadanos tienen al salir sin ninguna protección. Creo que se tiene que aumentar el ritmo de vacunación. Va muy lento, más de lo que esperábamos. Urgen pruebas masivas, pero lo más importante es que la gente siga atendiendo las recomendaciones, el uso del cubrebocas, la sana distancia. Obviamente viene la reapertura económica, qué bueno que se esté dando, pero sí acompañada de la responsabilidad también de los ciudadanos de apegarnos a esas medidas. Ajá, y bueno, también lo del semáforo epidemiológico. Si te dicen que está en verde, tú dices, bueno, siga, entonces vámonos, ya, estamos listos. Sí, es el permiso para salir y hacer nuestra vida normal. Insisto, yo creo que el cubrebocas vino para quedarse. Vienen nuevas cepas, estamos viendo confinamientos en países de Europa y ojo, tenemos que ser muy precavidos de que no suceda eso mismo aquí en este país. Ajá. Bueno, por acá nos dicen, qué hartazgo estarlos oyendo siempre hablar de lo mismo. Pero es que, ¿podemos evadir el tema? ¿Podemos no hablar de esto? No, el tema está ahí. Me parece que no por eso insisto en que estamos desestimando mucho esto. No podemos desestimar 480,000 muertes. Y eso creo que por eso inicié mi plática con esto de que pareciera que nos estamos deshumanizando, porque hay muchas familias detrás de estos casi 500,000 personas. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Al contrario, Marco. Marcela, un Importante placer. Revisar este tema. Te deseamos Así es. fin y sano días de guardar, días de Semana Santa. Muchísimas Igualmente. gracias. Saludos. Hasta pronto. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Muchísimas gracias por estar, por seguir. Dice, la gente que no quiere escuchar los temas del programa, le doy una solución. Cámbiele y punto. Pues así de pragmáticos pudiéramos ser. Pero es que mire, ¿cómo no hablar de esto? O sea, yo espero que usted no haya tenido que lamentar la muerte absolutamente de nadie. Yo espero que usted no haya tenido que hacer erogaciones importantísimas para tratar a alguien de su familia que enfermó de COVID. Yo espero que usted no haya tenido algún fallecimiento y le hayan dicho que se murió su familiar de neumonía típica. Yo lo espero de todo corazón, pero es imprescindible que nos demos cuenta el momento que estamos viviendo, porque mi decisión le afecta a usted, su decisión me afecta a mí. 8:06, vamos a la pausa. Contextos.